ahora sí tengamos la grabación y podamos compartir después esto desde YouTube. Entonces, sí, muchísimas gracias, Cintia, que nos vas a platicar sobre Improving. Muchísimas gracias, Diana. Les comparto mi pantalla, nada más denme un segundito. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, sí, ya se ve. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Cintia Gutiérrez. Yo soy parte del equipo de Talent Acquisition aquí en Improving Nearshore, México. El día de hoy me gustaría contarles un poquito acerca de lo que es Improving. Improving es una empresa de tecnología que ofrece servicios de consultoría, reclutamiento y training, trabajando de manera remota para clientes que se encuentran en Estados Unidos y Canadá. En todos nuestros proyectos trabajamos todas las fases y áreas de desarrollo. Entre estas están, bueno, pues el backend, el frontend, bases de datos, manejo en la nube, testing, datos, etcétera. También la noche de hoy me gustaría contarles un poquito acerca de las vacantes que en Improving tenemos más experiencia, tenemos más volumen de vacantes, que entre estas se encuentran Full Stack Developer con JavaScript, con .NET. También tenemos como fuerte nuestras vacantes la parte de pruebas automatizadas como pruebas manuales. También solamente la parte de backend tenemos posiciones como Java Developer, PHP Developer, C Sharp Developer. Y en la parte únicamente del frontend tenemos posiciones abiertas como JavaScript Developer. Si les interesa, yo les hago la invitación ampliamente para que nos puedan compartir su CV, su resumen y poderlas tomar en cuenta. También les comparto un poquito que aquí en Improving tenemos academias de JavaScript, de automation, de DevOps, en las cuales en estas academias no se necesita experiencia, pueden comenzar desde cero. Aquí en Improving les tenemos un career path para ustedes específicamente y para que puedan desarrollarse en cualquier tecnología a las que a ustedes les interese. También aquí en Improving los beneficios que tenemos actualmente, los cuales son pues muy buenos. Tenemos un seguro de gastos médicos menores, de gastos médicos mayores para nosotros y nuestros dependientes directos. También tenemos un bono de lealtad. Tenemos, bueno, pues conforme a la ley, todas las prestaciones. Tenemos seguro de vida, seguro dental, seguro de visión. También tenemos diferentes descuentos en algunos establecimientos. Y yo creo que el más interesante es nuestro Company Retreat, el cual es en Las Vegas. Son 4 días. Y bueno, pues es básicamente para conocernos todos los improvers que estamos en toda parte de la República, en Estados Unidos y Canadá. Como les comento, son 4 días y se pone pues bastante interesante. Además de eso, también tenemos certificaciones pagadas por la compañía, siempre y cuando esas certificaciones hagan sentido conforme a su career path. Y bueno, pues también actualmente yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por acá les dejo nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro Instagram. Realmente todos los días somos muy activos, posteamos nuestras vacantes, posteamos acerca de eventos que tenemos aquí en la compañía. Yo los invito a que nos sigan, a que nos den follow para que estén más interesadas y tengan más conocimiento de lo que es Improving Nearshore, México. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, y además tenemos participantes que laboran en Improving y por lo que me han contado, la experiencia es bastante buena. Qué padre que cuidan a sus desarrolladores y que tienen todos estos perks para que trabajen todos, digamos que en la mejor situación posible, ¿no? Así es, Diana. Realmente aquí en Improving nos enfocamos mucho en cuidar a nuestras personas, a nuestra gente. Perdón, estoy un poquito ronca. En cuidar a nuestra gente. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de Improving, el proceso de reclutamiento, mándenme un mensajito. Yo por acá en el chat les voy a dejar mi correo para que podamos estar en contacto. O de igual forma, si gustan mandarme su resumen, me lo puedan hacer llegar.
Muy bien, muchísimas gracias. Igual nosotros lo vamos a postear en las redes sociales después de la sesión y cuando esté el link de YouTube disponible para que también para que las chicas también puedan revisarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Diana. Cintia. Chicas, entonces ¿quieren que las presente formalmente? Bueno, nuestras speakers, no sé quién va a empezar, pero tenemos a Janet Morales y a Rosa Batista también de Improving y ellas van a ser nuestras speakers del día de hoy. Sobre Janet, durante los últimos 15 años ha estado trabajando en la industria de software, desempeñando varios papeles como desarrolladora, Scrum Master y Product Owner. Así es que ha estado ahora sí que en todo el ciclo de desarrollo. Ha participado en proyectos relacionados con diferentes industrias, como la industria de los deportes, la industria educativa, contabilidad, finanzas, etcétera, y actualmente es Delivery Manager en Improving México. Y Rosa Batista también tiene más de 15 años de experiencia en esta industria, desarrollando en diferentes tecnologías y también ha sido gerente de proyectos, Scrum Master y Agile Coach. Tiene experiencia trabajando en entornos corporativos y también en startups con ciclos de entrega acelerados y ha trabajado en diferentes marcos ágiles como Scrum y Kanban. Así que muchísimas gracias, chicas. Hoy nos van a compartir en este Meetup que tiene como título Mejora tu agilidad a través de un código base con calidad. Y nos platicaban que está este link que nos comparten en el chat. Ya pueden unirse, ¿verdad? Sí, 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 así Muy es. bien. Muchas gracias, chicas. Les paso el micrófono. Muchas gracias, Diana. Buenas noches a todas. Ahí en el chat de la llamada les compartimos un enlace a el Miro que están viendo en pantalla, porque nos gustaría primero hacer como un sticky storm donde puedan responder estas preguntas y a partir de ahí ya iniciaríamos la charla. Igual pueden ver en el Miro, aquí al final, hay una sesión donde pudieran poner sus datos si quieren ampliar su red de contactos o para también nosotros ponernos en contacto con ustedes, donde puedan compartir qué intereses tienen, si están abiertas a alguna posibilidad laboral o no, y bueno, y que podamos conocernos mejor. Entonces, si me confirman que ya están en el Miro, sí. Sí, sí, yo ya ando por aquí cambiando el Zoom. Muy bien, muy bien. Entonces, la idea es, voy a poner 5 minutos y terminamos antes, detengo el timer para que pueden responder varias veces en la misma sección, pero la idea es que al menos pongan un sticky en cada una de las 4. Si están listas, si no saben cómo poner los stickers, pueden del montoncito que hay en la esquina superior izquierda de cada una de las secciones, lo pueden arrastrar, lo pueden copiar y pegar, o desde la barra que les aparece también a la derecha hay una sección de stickies y ahí lo pueden crear. Entonces voy a poner el timer para 5 minutos, ¿sí? Listo.
Muy bien, bien. ¿Qué creen? A ver, ¿quién se anima a compartirnos qué puso en cada una de las preguntas? Adelante, Anita. Oli, bueno, yo puse, déjenme, hago esto más grande porque estoy bien ciega, acerca de la pregunta de qué entiendes por Agile en el desarrollo de software. Yo puse que entiendo que es un desarrollo que se adapte al feedback constante del cliente, porque regularmente todos los métodos que utilizan, o todas las metodologías que utilizan Agile, pues justo se basa en eso, ¿no? En que entre más, o sea, como en los cambios rápidos y, y en la adaptación rápida, ¿no? Entonces, entre ese proceso de desarrollo se adapte más a los cambios y al feedback que van recibiendo y haga muchos más release, va a tener mucho más éxito, ¿no? Porque se va a ir adaptando conforme el feedback va siendo recibido y no vamos a esperar como hasta el final para recibir un feedback, ¿no? Sino que se va a ir adaptando y eso que sea el desarrollo mucho más ágil. Ok. El de ¿qué entiendes por análisis de código de base? La verdad es que nunca lo había escuchado, pero puse que significa para mí que verifiquemos que el código cumpla con la definición del don. Es como que lo que se me vino a la mente cuando escuché el análisis de código base. Ok. La de cómo mides la calidad de tu código, pues yo siempre trato de que, o sea, para mí un código de calidad es un código limpio, o sea, un código que sea legible, no solamente que funcione, ¿no? Sino que quien vuelva a ese código pueda leerlo y pueda entender qué es lo que está sucediendo con todas las características que el código limpio tiene. Eh, es un poco reiterativo, pero que el código esté testeado, porque por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que un código que no has visto fallar es un código que no funciona. Entonces, un código que esté testeado. Y por último, que sea un código que cumpla con la definition of DOM que el equipo haya pues planteado, ¿no? Porque pues puede estar limpio y puede estar testeado, pero si no cumple con la definition of DOM que se había acordado, pues no estamos teniendo un código de calidad. Y la última, que sí creo que como desarrollador tengo que preocuparme por el testing, pues sí, creo que independientemente de que nosotras a veces no hacemos testing, al menos no de manera dura, o sea, no escribimos el test como tal, sí es importante, o sea, como que lo mínimo que tendríamos que hacer es saber exactamente cuáles son los test cases para asegurarnos de cumplir todo, ¿no? Y ya si después podemos ir más allá y, por ejemplo, escribir pruebas unitarias, pues ya es como un pasito más, pero creo que al menos nuestra preocupación principal debería de ser entender cómo va a ser ese código testeado para asegurarnos de que cumpla con todo, o sea, y de que pase todos los tests y que el código pues sea, esté cumpliendo con todos esos casos y que no estemos como perdiéndonos en ninguno. Y ya, eso fue lo que yo puse. Ah, muy bien, Anita. Muchas gracias por participar y por tu respuesta súper amplia. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de estos temas en la charla. Igual, este link, Camilo, va a quedar activo, lo pueden revisitar cuantas veces quieran y ver las notas que pusieron. Y al final de la charla, quizás es un buen momento para ver qué tan, no cercanas o lejanas a lo que estemos hablando hoy estén, sino a ver qué tan precisas, digamos, pudieron haber estado o no, ¿no? De todas maneras, no hay respuestas correctas e incorrectas en este tipo de ejercicio, pero, pero sí les pudiera ser interesante revisitar lo que escribieron. Y bueno, díganme si ahora ven la presentación, por favor. Sí, ya se ve. Ah, muy bien. Tengo la llamada en un monitor la presentación en otro, entonces a lo mejor no me doy cuenta si levantan la mano o no, pero siéntanse libres de interrumpir, de preguntar. Por ahí me apoyan si alguien levanta la mano o escribe algo en el chat, porque no sé, no la puede que no las vea. Entonces, bueno, sí, hoy vamos a hablar un poco sobre
cómo mejorar nuestra agilidad a través de un código base de calidad. Y les preguntábamos qué pensaban de Agile, porque en ocasiones, siendo desarrolladores o desarrolladoras detrás de nuestro código, le escribimos las 8 horas del día, a veces nos enajenamos un poco de la agilidad, de que si nosotros con lo que hacemos a diario la impactamos o no, y a veces pensamos que es solo algo por lo que deben preocuparse Scrum Master, Product Owners o la organización. A veces sentimos que no nos toca de cerca. Vamos a ver hoy un poco de qué va. Ya nos presentaron, igual por acá les dejo nuestros datos de contacto, también están en el Miro. Siéntanse libres de contactar o conectar con nosotras si tienen alguna duda, algún interés en algunos de estos temas. Y la agenda que ya les había visto, y bueno, tenemos que empezar por el inicio, definitivamente, entender qué significa agile, ágil o agilismo o agilidad en el desarrollo de software. Pero antes tenemos que comenzar haciendo un poco de historia. Y lo cierto es que entre los años 70, que fue cuando el desarrollo de software empezó a tener un auge más significativo, y hasta finales de los años 90, principios de la década del 2000, se siguió en el desarrollo de software un enfoque que llamamos hoy el enfoque tradicional, donde se hacía mucho análisis, mucho diseño de ese producto al inicio, donde ni siquiera había un software que funcionara o un producto que funcionara, donde ni siquiera se tenía en cuenta la retroalimentación que nos dan los usuarios al usar nuestro software. Y se planificaba por fases. No iniciaba una fase sin terminar la fase anterior, y no había mucha oportunidad de incorporar cambios una vez que una fase terminara. O sea, era un proceso poco flexible y donde estaba muy enfocado a la planificación certera o intentando que fuera certera en un mundo cada vez más cambiante y y más flexible, ¿no? Eh, y sobre todo un control muy estricto del budget. Por tanto, el budget implica tiempo en el desarrollo y demás. Entonces, este análisis tan intentando que fuera completo al inicio, a veces entorpecía un poco también ese proceso de desarrollo de ese producto, porque no era hasta fases muy finales que se materializaba el producto completo y era que se comenzaba a visualizar qué valor tenía para los usuarios finales, si realmente la inversión en tiempo, en dinero que se hizo, tenía sentido para los usuarios. ¿Y qué estaba sucediendo? Que muchas veces o los productos no llegaban completos o se les agregaban funcionalidades que no eran las que los usuarios necesitaban, o era tanto el tiempo de desarrollo buscando esta perfección que nunca, que sabemos que es difícil de alcanzar, sobre todo cuando estamos desarrollando con complejidad y con muchas variables cambiantes. em, ya cuando llegaba a manos los usuarios, ya quizás estaban usando otras soluciones para intentar resolver sus problemas. Entonces se hizo necesario y urgente cambiar la forma en que que se veía el proceso de desarrollo de software. Y es cuando en la década de los 90, sobre todo más al final, se van viendo qué prácticas han estado funcionando, que son un poco diferentes a este modelo tradicional en el desarrollo de software, y se reúne un grupo de, digamos, críticos de esta forma de trabajo y deciden ver qué se puede hacer de diferente para ser más ágil a la hora de llegar a los usuarios, qué se puede hacer diferente para ser más ágil, para incluir esa retroalimentación y que sea visible el valor que se está, para el usuario que se está obteniendo con un producto ya materializado. Entonces, es como surge este movimiento ágil que todavía está muy vigente, no solo en el desarrollo de software, sino se ha ido extendiendo a otras áreas de la organización, como pudiera ser IT, operaciones, recursos humanos, pero también otras industrias, como la industria del desarrollo de hardware, o industrias como la educación, o como incluso en campañas políticas y demás. Y trata de, bueno, vamos a trabajar en iteraciones cortas donde podamos de alguna forma mantener contenido el riesgo
porque hasta que no se materialice un producto, todo el trabajo que le hemos invertido puede ser un riesgo, porque a lo mejor no es el producto exitoso que nos imaginamos, y donde además podamos dejar que los usuarios utilicen ese producto que hemos finalizado en esta iteración o en iteraciones anteriores y nos puedan dar feedback que podamos incluir en iteraciones futuras. Todo eso siguiendo un modelo empírico que se basa en analizar de forma transparente, sobre todo el producto que vamos terminando de forma incremental e iterativa en estos ciclos, donde tengamos oportunidad de inspeccionar y adaptarlo. Em, y este movimiento incluye 4 grandes valores que deciden registrar en un manifiesto ágil, que describen estos 4 valores: en priorizar los individuos y las interacciones, en garantizar tener un software que funcione, en responder rápido al cambio y en establecer relaciones colaborativas con nuestros clientes finales. Sin embargo, cuando vemos todo esto, lo vemos muy del lado de procesos y como que quizás desde nuestro rol como desarrolladores no vemos mucho que impactemos ahí, más allá de que colaboremos y estemos en disposición de trabajar en equipo, ¿no? Sin embargo, me gustaría que ahora sí, de forma cada una haciendo una introspección, pudieran responder a estas preguntas que están acá. ¿Cómo se ve tu código fuente hoy? Es fácil que, o sea, si incluyes nuevas funcionalidades, hacen que otras que ya funcionaban se rompan. Es un código que está optimizado. Cuando ocurre un release a producción, demoran mucho en estabilizarlo, o son releases que por lo general tienen muchísimos bugs y toma tiempo eh, de ponerlo estable para los usuarios. ¿Han hablado de deuda técnica en sus equipos? ¿La han identificado? ¿La están corrigiendo, pagando? Entonces, piensen un poco en estas preguntas, porque según las respuestas que den, definitivamente tener un software que funcione no es suficiente. Y responder rápido al cambio tampoco va a ser suficiente. La palabra clave de todo esto es: hay que pensar en la calidad, ¿no? Para que podamos, toda esa agilidad que hemos ganado hasta un punto pueda seguirse manteniendo, ¿no? Entonces, tanto es así que para la industria del desarrollo de software, en el 2009 se escribe un manifiesto que vino a elevar el nivel que había dejado el manifiesto ágil, y es el manifiesto de la artesanía del software, donde dice que sí es importante que prioricemos individuos e interacciones, pero también es importante que participemos en comunidades de profesionales, porque trabajamos en ambientes complejos, muy cambiantes, donde estamos quizás enfrentándonos a problemas que nadie en el equipo ha solucionado antes, y el tener este acceso a la inteligencia colectiva que puede estar en una comunidad es esencial, ¿no? Y para ganar o para saber cómo han ido solucionando problemas similares a los nuestros, y viendo otras aristas que quizás no las habíamos visto. Tener un software que funciona ya no es suficiente. Hace falta que sea un software bien diseñado, que tenga calidad. Sí es importante colaborar con los usuarios, pero tiene que ser una relación productiva. De nada sirve que recojamos feedback de nuestros usuarios, pero que demoremos 2 años en materializarlo, o que el usuario vea que demoramos, no sé, 1 año, 3 meses, en que un feedback que nos dio, tenerlo eh, palpable, ¿no? En el producto que está recibiendo. Y sí es importante que respondamos al cambio, pero tenemos que agregar valor de forma constante también. Entonces, eh, hoy por hoy, como desarrolladores de software, más que es importante tener un Agile Mindset, pero también un Agile Mindset pensando en la calidad. Que cada cosa que agreguemos a nuestro código fuente, pensemos: ¿estamos impactando la calidad? ¿Estoy generando deuda técnica? Vamos a hablar un poco de deuda técnica más adelante. Realmente va a ser un código efectivo. Estoy aumentando la complejidad o no. Son
preguntas esenciales que deberíamos hacernos, ¿no? Entonces, de cara al análisis del código base, lo primero que vamos a estar hablando es qué entendemos por un código complejo, ¿no? Si el código con el que estás trabajando hoy es difícil de entender y difícil de modificar, probablemente estés lidiando con complejidad en tu código. Pero además, si para hacer un simple cambio o agregar una nueva funcionalidad necesitas hacer modificaciones en muchos componentes o en muchos ficheros o en varias funciones, es un código que está lidiando con un cierto grado de complejidad. Pero si un desarrollador necesita conocer mucho, tener un amplio conocimiento de ese código fuente para resolver o completar una tarea, puede que haya un nivel ahí de complejidad también, en este caso cognitiva. Pero el que yo considero que sería un síntoma más peligroso es que hayan cosas que desconozco, pero que no sé que las desconozco. Y a través de una lectura del código fuente no me entero que debo conocer algo antes de modificarlo, ¿no? Entonces, probablemente sí sea un código complejo. Y toma mucho, y cuando tenemos un código complejo, esta complejidad, si no la contenemos, va a seguir aumentando de forma exponencial. Va a ser muy difícil de controlar. Y puede que esto se convierta en un riesgo potencial futuro que va a impactar mucho a nuestra complejidad. Entonces, es esencial. ¿Cómo pudiera yo saber si mi código es complejo o no? Además de estos indicios, bueno, hay algo que también se conoce como code smells. Hay varias clasificaciones. A mí me gustó esta clasificación y es la que les comparto, pero no es la única, ni significa que sea la mejor, tampoco. Tengan en cuenta que un code smell es un warning, es algo que quizás nos llama la atención y que pudiéramos checar o no, pero no significa que sea algo que esté mal, ¿no? Pero sí es algo que definitivamente deberíamos revisar. Y hay smells que están contenidos en las clases, pero también hay otros que están relacionados con cómo estas clases o componentes interactúan entre sí. Evidentemente, si es un código que hay muchas partes del código comentadas, porque pues un algoritmo genial que me tomo toda una noche, no lo voy a borrar, mejor lo comento, pues puede que eso sea un olor que sea importante que lo atiendan, lo eliminen, porque definitivamente aumenta la complejidad del código. Si son métodos muy largos, clases muy largas, la lista de parámetros es muy larga, ahí hay un nivel cognitivo alto. Si yo para saber que si uso un método que tiene 10 parámetros, tengo que conocer mucho sobre ese método para poder usarlo, ¿no? Por lo menos, no sé qué tipos de parámetros está recibiendo y por qué, ¿no? Si son nombres que no son legibles ni de métodos, ni de clases, ni de componentes, ni de variables, me va a ser difícil leer ese código, ¿no? A la primera no voy a entender mucho lo que hace, ¿no? A menos que quizás lo tracee. Si hay códigos que ya nadie usa, que serían códigos muertos, pero están ahí por la misma razón de que los comentamos, hay un nivel cognitivo ahí alto porque la tendencia sería intentar entender, ¿no? ¿Qué hace ese código y dónde se usa? Pero además entre las clases, a lo mejor hay una clase que tiene en ella muchísimas responsabilidades, muchísimas funcionalidades que pueden estar divididas, o clases que usan muchos métodos de otras clases que pueden ser padres de ellas, o de otras clases de la jerarquía o componentes, pero casi no tiene funcionalidad, pues tiene ahí una alta dependencia, ¿no? Entonces, tomarnos un tiempo como equipo de desarrollo y analizar esto y tratar de disminuirlo o contenerlo puede ser esencial, sobre todo no solo para hacer nuestro código base más legible, sino que también menos complejo. ¿Y por qué? Porque definitivamente si no atendemos la complejidad, vamos a estar acumulando deuda técnica. Les pusimos aquí varias clasificaciones o digamos razones por las que pudiéramos tener deuda técnica. No siempre están relacionadas con el diseño del software. Vamos a ver qué cosas es diseño de software en 2 diapositivas más. Pero definitivamente es un componente importante porque todos los días estamos tomando decisiones que van a afectar nuestro código base. Y si tenemos un código complejo,
muy probablemente estamos lidiando con deuda técnica. Si además tenemos muchos procesos manuales, aprobaciones que haya que hacer en el proceso, cuando los releases tienen muchos bugs o cuando nuestra lista de bugs no deja de disminuir, muy probablemente estamos lidiando con deuda técnica también. Pero además, cuando la organización o la persona encargada de maximizar el valor del producto decide priorizar las restricciones del producto como deadlines por encima de un buen diseño de código, pues vamos a generar deuda técnica definitivamente porque la calidad va a ser impactada. Lo importante es que identifiquen su deuda técnica, que hay equipos que hacen un wall of debt donde ponen en un mural todas las áreas de su código que tienen deuda técnica, por lo menos para que esté visible y cuando tengan un espacio en su sprint puedan irla pagando. Y lo importante también, les quería comentar sobre este cuadrante, que es de Martin Fowler, es entender cómo estamos generando esa deuda, ¿no? Porque si es prudente y deliberado, o sea, necesitamos sacar el release o corregir este bug super major en producción y vamos a buscar una solución que no es la más óptima, pero por lo menos vamos a resolver el problema y después nos dedicamos a hacer una solución elegante, con calidad. Bueno, sería una deuda técnica que estamos generando de forma prudente y deliberada, pero sabemos que tenemos que regresar ahí para corregirla y pagarla. Si es temeraria y deliberada, es, ok, yo sé que la estoy creando, pero no tengo intención en pagarla. La voy a dejar ahí y si alguien del equipo la ve, que la corrija, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. Pero si es inadvertida, que ni siquiera yo sabía que estaba generando una duda técnica porque no sé cómo están interactuando los componentes o no tengo claro bien, porque es un código muy complejo y no sé cómo funcionan entre sí todas sus partes, pues es inadvertida y temeraria. Entonces, eh, es importante que veamos de dónde llega esta duda técnica y como equipo ver cómo la saldamos. Entonces, le vamos a hablar un poco más al detalle también. Entonces, con estas tres formas de pensar, hacerle un pensamiento analítico a tu código fuente, ¿cómo sabes que hoy estás creando o escribiendo un código fuente con calidad? O al menos con la calidad necesaria para tu producto. Entonces, es una pregunta que les dejamos para que piensen en ella. Definitivamente hay que, sí. Perdón, yo tengo una pregunta, Janet, la iba a escribir en el chat, pero luego dije, no, Okay. qué tal si no me escucha? O sea, digamos que el objetivo es que algún día nuestros proyectos no tengan deudas técnicas o siempre van a existir. La ideal es que si hay necesidad de crear deuda técnica, que se sepa. La intención sería que sea visible. Podemos estar generando deuda técnica no solo por decisiones que tomemos en el código base, que sabemos, ¿no?, que no es una solución bonita, que podemos dedicarle, si le dedicamos 3 horas más, es una solución que va a tener mejor calidad, o puede ser que a lo mejor estemos usando alguna librería de terceros que de pronto quedó eh, obsoleta porque cambiamos algunos paquetes y ya no funcionan entre sí, o a lo mejor estamos usando alguna librería de terceros que nuestro producto creció tanto que ya esa librería no es suficiente. Tenemos que cambiarla para poder tener las nuevas funcionalidades que queremos. Yo les puedo platicar de un ejemplo. Trabajamos en un producto donde recibimos, o sea, trabajamos muy directamente con el equipo y en algún momento había que hacer un mapa, pero en ese momento el mapa no era lo esencial del producto. Y entonces se nos pide que hiciéramos una evaluación de librerías de mapas o que no costara mucho porque era como una prueba de concepto, el poner el mapa en el producto. Y evidentemente la decisión final fue con todas las variables que nos dieron, pues escoger una que ni siquiera era de mapas, era una librería de componentes en JavaScript, porque era una prueba de concepto. Y aquel mapa empezó a crecer y de pronto se volvió el centro de ese producto y evidentemente ahí teníamos una duda técnica porque en el momento que se tomó esa decisión con tal de bajar los costos,
no era la mejor decisión del momento, pero a la vez cuando fue aumentando las funcionalidades de ese mapa y de pronto los puntos se tenían que mover en tiempo real y se tenían que colorear ciertas áreas por ciertas condiciones, ya no fue suficiente, hubo que parar todo el desarrollo, dedicarle un mes completo a cambiar la librería de mapas a una de que fuera más robusta. Eso es deuda técnica. Cuando tienes que invertir tiempo en retrabajar algo que ya tenías, muy probablemente ahí tienes una deuda técnica. Eso que dicen los desarrolladores, aquí no se puede agregar una nueva funcionalidad más si no nos tomamos un alto y actualizamos este código porque hay muchos paquetes desactualizados o tenemos que migrar la versión, subirle la versión, no sé, de Angular, ¿no? A una más moderna. Esas son deudas técnicas que vas agregando en tu producto. Y conocerlas y sobre todo identificarlas es lo que necesita hacer el equipo para cuando tenga un tiempo y antes que ya no puedan dejar de, que ya no o sea, y antes de que ya no puedan seguir trabajando, pues que la vayan pagando paulatinamente. No sé si te respondí. Sí, Sí, ok, muchas gracias, Jenny. muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hablando de calidad, lo primero es definir qué es diseño de software, ¿no? Eh, y pudiéramos pensar, bueno, tiene que ver con interfaces, user experience y no. El software design, en este caso, son todas las decisiones que tomamos a diario que están relacionadas con nuestro código fuente, todo lo que va a impactar nuestro código. O sea, desde la decisión de cómo voy a nombrar una variable, es una decisión de software design. O cómo voy a nombrar esta clase, o cuántos métodos va a tener este componente, o qué funcionalidades va a tener, qué tamaño, ¿no? No sé, todas esas decisiones que hacemos todos los días son decisiones de software design y tenemos que tratar de que sean las mejores decisiones que podamos tomar con la información que tenemos en ese momento, que haga que nuestro código sea legible, que sea portable, modular, escalable, mantenible y todas esas características que les pusimos ahí. En el momento en que falla alguna de ellas, es un indicio, ¿no? Es un olor, ¿no? De algo que ya no está muy bien en nuestro código y que podemos poner en ese muro de deuda técnica porque en algún momento tenemos que resolverlo, ¿no? O que haya que revisitar por qué dejó de ser legible, portable, modular, escalable nuestro código. Ahora, dentro del software design está el software architecture, que son todas las decisiones que son difíciles de cambiar, que tienen un alto costo y un alto riesgo. Y no son decisiones que tomamos todos los días, son decisiones que hay que dejarlas hasta el momento justo que las necesitemos, como son la inclusión de algún paquete en nuestro eh, en nuestra carpeta de paquetes. Tengo otra palabra en mente, pero no la olvidé ahora. O decisiones de qué lenguaje voy a usar, ¿no? O qué librerías voy a incluir, o qué servicios de terceros, o qué estructura va a tener mi base de datos. Son decisiones que una vez tomadas son muy costosas y riesgosas de tomar, de cambiar. Entonces, no deben ser tomadas todas al inicio del desarrollo porque estamos en un mundo flexible y cambiante, ¿no? Si tomamos todas esas decisiones al inicio, porque lleva tiempo, muy probablemente nos estamos poniendo una camisa de fuerza y muy probablemente va a llegar un momento, estamos delimitando tanto nuestro producto que cuando quiera crecer mucho más allá de esa camisa de fuerza hay que retrabajarlo todo. Entonces, en este mundo ágil, es muy tentador diseñar nuestra base de datos completita y con todas sus relaciones y todas sus restricciones no lo hagan, ¿no? Trabajen por módulos y una vez que necesiten agregar una tabla en su base de datos en ese momento que estén trabajando en ese módulo, háganlo, no antes. Porque muy probablemente van a tener tablas de más que no van a usar nunca, o muy probablemente vayan a tener columnas de más o de menos. Y cuando sus datos van creciendo, cambiar y que sigan siendo datos limpios es más complejo, ¿no? Si ya tenemos toda una estructura diseñada upfront. Entonces, lo otro es, evidentemente, busquemos si algo
no nos huele bien en nuestro código y lo alineamos con alguno de estos olores de la clasificación que les guste, les comenté que habían varias, pues eliminémoslo de la forma en que lo podemos eliminar, o una de las formas, ¿no? Quizás es haciendo refactoring, que son cambios que vas haciendo, pequeños cambios que vas haciendo en tu código, que cada vez que lo hagas va a seguir funcionando. Tener Rosy les va a hablar de testing, tener una suite de unit test fuerte y robusta apoya mucho el proceso de refactoring, y incluyan refactoring en sus definition of done, como Anita comentaba al inicio. El definition of done es la forma en que medimos la calidad de nuestro proceso y la forma en que también podemos medir con qué calidad estamos escribiendo nuestro código. Y también apliquen la ley de Boy Scout, que aplica mucho en el desarrollo de software. Dejen su código más limpio que como lo encontraron, ¿no? Aunque no hayan sido ustedes los que hayan trabajado en esa área. Refactoricen siempre para que eliminen la complejidad, eliminen olores y tengan un código no solo más limpio, sino más legible, escalable, modular y todas estas características que veíamos que tenía que incluir nuestro código y que eran parte de las decisiones de software design que tomábamos cada día, ¿no? Y sobre todo, paguen su deuda técnica. Identifíquenla y páguenla, porque la deuda técnica es como la deuda financiera. Si no la pagas, va a llegar un momento que va a ir ganando intereses y todos tus ingresos los vas a tener que utilizar en pagarla. Y en el desarrollo de software, nuestros ingresos es el tiempo, el retrabajo, el que aquí hay que detenerlo todo por un mes, 2 meses, 3 meses, depende del tamaño de su deuda técnica, porque hay que retrabajarlo todo. Pero si se hace paulatinamente, si tienen un plan que como equipo definan y puedan seguir, y si incluyen más automatización en sus procesos, muy probablemente la puedan ir pagando de a poco, sin que llegue ese momento tan drástico de que ya no podemos escribir más en nuestro código fuente y hay que cambiarlo, ¿no? Y lo otro, bueno, piensen en tener un código más limpio. Está también todo este movimiento de Clean Code, quizás no movimiento, sino forma de trabajo, pudiéramos llamarlo, donde también se puede incluir en la forma de trabajo del equipo, en garantizar siempre tener un código más limpio que lo que nos encontramos, poner atención en cómo nombramos todas las variables, funciones, métodos, clases, en cómo lo estructuramos, que si hay varios desarrolladores en el equipo se siga un estilo común de ese código, que no parezca que es código escrito por diferentes personas. Pero además, una vez que ya sepamos, hayamos establecido ese estilo y que además estemos incorporando la refactorización frecuente en nuestro proceso, ver qué principio de diseño pudiéramos estar utilizando y pudiéramos comenzar a utilizar, perdón. Y una vez que ya estemos en ese nivel de principios de diseño, bueno, ¿qué patrones de los que están de diseño pudiéramos implementar? Los patrones de diseño son soluciones para problemas o sea, son soluciones que pueden utilizar de acuerdo al problema que estén enfrentando, ¿no? Y pueden modificarlo también en dependencia de su producto, un poco, pero vienen como que ya a solucionar algo muy específico, ¿no? Entonces, ahora Rosy les va a platicar a partir de aquí. Ok. Una disculpa, tuve que quitar la cámara porque el internet había estado bastante inestable. Entonces, a partir de aquí, a veces cuando comenzamos en el mundo de la programación, a veces nos enfocamos, movido por tanta información, por tanta data que hay fuera, y nos enfocamos casi siempre en los patrones de diseño. Si ven en la diapositiva anterior, los patrones de diseño no están hasta arriba. Como programadores, como desarrolladores, y queremos enfocarnos en la calidad de nuestro código, debemos comenzar
por esto que el Uncle Bob, Robert Martin, llamó como el Clean Code, y donde empezaron a definir los Solid Principles. ¿Okay? No son los únicos principios de la programación orientada a objetos, existen otros, como Janet ilustró en la parte anterior, don't repeat yourself, you ain't gonna make it, etc. Lo importante de esto es que los apliquemos en el día a día, que hagamos un embrace de estos principios de la programación orientada a objetos y que los llevemos como, cuando lo empecemos a practicar, al principio nos va a parecer forzado, pero poco a poco se va a volver tanto en tu día a día que ya lo vas a incorporar de manera natural. Entonces, lo más importante, lejos de empezar a aplicar patrones de diseño, que son importantes, por supuesto, porque ya está demostrado que funcionan, porque son soluciones que ya están allá afuera, que nos son de muchísima utilidad. Lejos de comenzar por ahí, lo que debemos comenzar es enfocarnos en la parte del Clean Code, en los naming convention. A veces llegamos a un proyecto y no se habla ni de naming convention, no sabemos cuáles son los estándares. Los estándares, casi todos, por ejemplo, casi todos los lenguajes de programación tienen sus estándares para los naming convention, pero de manera general hay cosas que debemos seguir, patrones, no son patrones, sino son conceptos que se deben seguir con relación al código. Y ahí están los principios de la programación orientada a objetos. Los principios de la programación orientada a objetos no son requeridos, no son opcionales. Es algo que tenemos que hacer en el día a día. La próxima diapositiva. Entonces, esta es una imagen que a nosotros nos gusta mucho. Yo trato de ponerla todo porque es como que la única medida válida para saber que un código tiene calidad es cuando tú estás leyendo tu código, abres un código, el código base, y what the fuck por minutos tú puedes decir, ahí puedes saber la calidad o no del código que estás leyendo. Entonces, le pusimos un enlace aquí, le pusimos un enlace con un resumen, no sé si lo puedan ver ahí, si igual ya si podemos copiarlo al final. Creo que lo pegamos en el Miro que les dimos, lo tenemos ahí en el Miro. Puedan seguir eso, es un GitHub con el Clean Code es un libro que escribió Uncle Bob, y en este enlace hay un resumen de cómo seguir lo que él habla sobre el Clean Code en este repositorio de GitHub, ahí para que es un resumen, no es código, pero es un resumen de todo lo que pueden seguir para tener un código limpio, incluyendo también lo de los Solid Principles, Don't Repeat Yourself, etc. Ahí van a encontrar un resumen de qué tratan y cómo implementarlos en su código. Ahí está ejemplos de código para C#, JavaScript, PHP, etc. Entonces está bien amplio el repositorio. La próxima. Entonces, vamos a hablar de testing. ¿Por qué pensar en el testing? Muchas veces como desarrolladores pensamos que, pues como somos desarrolladores, ¿por qué preocuparnos por el testing? El testing le corresponderá a las personas de QA. Uno se piensa, lo mío es escribir código, veo que funciona y pues ahí termina mi función como desarrollador. Tenemos que pensar más. Recuerden que estamos trabajando en equipos cross-funcional, y por cross-funcionales queremos decir que como equipo tenemos que ser capaces de desarrollar como equipo, no individualmente. No estoy diciendo que todos tenemos que ser especialistas en testing, no todos tenemos que ser, es decir, al mismo tiempo no tenemos que ser PA, tester, especialistas en base de datos. No. Lo que cross-funcional quiere decir es que todos como equipo tenemos que ser capaces de liberar algo, de entregar algo y algo que funcione, que tenga calidad y que sea un código limpio y que cumpla con todos los estándares de calidad que nosotros como equipo establecemos. Y el testing es parte de eso. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que han sucedido en la historia que están ligados a errores o a bugs relacionados con el software, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que en 1978, en la capa de ozono sobre la Antártica permaneció el hueco en la capa de la capa de ozono permaneció sin ser detectado por un largo periodo de tiempo, porque el software de análisis de datos que usó la NASA para colectar los valores que mapeaban esta capa de ozono
fue diseñado para ignorar los valores que se desviaban mucho de las mediciones esperadas. ¿Qué pasó? Que los valores reales se desviaban mucho de la... Si escuchan ok, ya estoy leyendo. Sí, se Sí, desconectó. Y yo decía, ay, seré yo, porque sí, creo que todas pensamos lo mismo. sí, ella estaba teniendo problemas con su conexión. Ah, ok, Esperemos. sí, veo que acaba de salir de la reunión. Ujú. Esperemos se conecte nuevamente. Sí, sí, sí. Un par de minutos. Sí. A- Aprovecho para agradecerle, Janet, o sea, su presentación está súper padre, se nota que realmente hacen código de calidad en Improving. Qué bueno que toman todas estas cosas en cuenta. Sí, es esencial, como les comentábamos. Ok, sí, no, ok. Como les comentábamos, el mundo es cada vez más cambiante, ¿no? Y tenemos que no solo ser flexibles en la forma en que desarrollamos código, pero tener un código con calidad es lo que también nos va a ayudar a sortear ese cambio constante. Sí, Eh, Ay, pensé que había regresado Rosy. Ese cambio constante e inesperado, ¿no? sí, También los usuarios son diferentes, ya todos lo saben, cada vez tienen más información a su mano, cada vez saben eh, qué es un software con calidad, qué es un software que no tiene la calidad necesaria, interactúan constantemente con software por todas partes, nosotros también, y definitivamente tenemos que prestarle mucha atención sí, a este tema. sí, Es fundamental. sí, claro. Chicas, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar yo te podría preguntar otra cosa, Janet. ¿Qué tan difícil es convencer a los stakeholders que se necesita como tiempo justamente para pagar esas deudas técnicas? Porque probablemente es algo que ellos dicen, bueno, o sea, ya está todo considerado hasta este punto del proyecto, ¿por qué tendríamos que redesarrollar o rediseñar alguna parte? O sea, eso es difícil. ¿O cómo lo viven Es así ya en la vida real, digamos? es la conversación más difícil, sí. Pero hay que tenerlas, ¿no? Porque si ocultamos esto, deudas que tengamos en el código, definitivamente va a salir por alguna parte y va a ser peor. Entonces, siempre háblenlo a tiempo, mejor, con transparencia y nada, sí va a ser una conversación difícil, ¿no? Porque como quiera que sea, si ya tienen un budget definido para el producto, va a impactar el budget. Ujú. Pero si desde un inicio o a medida que el equipo va siendo más maduro en su proceso, si comenzamos a aplicar estas prácticas de refactorización frecuente, de limpieza de código, en nuestro proceso de desarrollo, definitivamente va a ser menos la deuda técnica que tengamos con la que tengamos que lidiar, ¿no? Y va a ser más fácil tener esa comunicación. Si la deuda técnica está relacionada con lo que hacemos el día a día, definitivamente va a ser más difícil tener esa conversación a que si está relacionado con alguna librería de tercero que se nos quedó Mm. obsoleta, ¿no? Entonces, si aplican esto del mindset de clean code, refactorización frecuente, de cada vez que vea un código, aunque no lo hice yo, lo dejo más
limpio. Mm, ya no vamos a hablar de code review, pero hagan los code reviews con intención, que no sea de apruébame pull request porque ya yo sé que funciona, ¿no? Todo código nuevo que llegue a su código fuente, analícenlo con toda la intención que necesita, ¿no? Y revisen la calidad y pongan los comentarios que sean necesarios y no se molesten si les ponen comentarios. Es parte de ese proceso de calidad por la que va a pasar su código. Y es una práctica muy efectiva si se hace bien. Entonces, creo que Rosy ya regresó. Sí, Ok. muchas gracias, Dani. ¿Sí nos escuchas, Rosy? Creo que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Estoy tratando de unirme en el teléfono. Denme un segundo porque estoy aquí en speaker. Estoy tratando de unir los audífonos también. sí, no te preocupes, te escuchamos perfecto en este momento, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando, estos son algunos ejemplos, no sé si Janet lo comentó, son algunos ejemplos de errores que han ocurrido en la historia relacionados con el software. Había hablado no sé si me escucharon, del hueco de la capa de ozono, y estábamos hablando sobre el Tera 25, que es fue un equipo médico que se usó para la radioterapia y que estuvo involucrado por 2-3 años con muertes de pacientes porque recibieron sobredosis de radiaciones hasta 100 veces mayores a las que debían recibir. Y todo fue por un software. Además del equipo médico, el equipo médico estaba relacionado con un software que estaba defectuoso, que no se hicieron las pruebas adecuadas, y esto ocasionó lastimosamente la muerte de varias personas. Hubo otras que murieron, pero que no se pudo demostrar si estuvieron relacionadas, si fue muerte por la propia enfermedad o por el equipo médico. Entonces, podríamos pensar que estos son errores aislados y que han ocurrido atrás en la historia, pero realmente si hacemos un experimento y buscan en Google News ahora mismo catástrofes ocasionadas por el desarrollo por bugs del software o consultas parecidas, se podrán dar cuenta que recientemente, estoy segura que hoy mismo, días anteriores, vamos a encontrar noticias que están relacionadas con eso. Y muchas veces porque no le prestamos la adecuada importancia cuando desarrollamos software y no le prestamos la adecuada importancia al tema relacionado con el testing. Entonces, es importante que cuando desarrollemos software siempre pensemos, incluso si se trata de un software o de un producto que no tiene que ver, por ejemplo, con estos mismos de equipos médicos, cuando no tiene que ver con la aviación. De manera general, debemos prestarle siempre atención a la calidad del software o del código que estamos haciendo. Porque si nos acostumbramos a no prestarle atención, porque es un sitio web o porque es una aplicación que solo tiene que ver con no sé, lo pueden nombrar cualquier aplicación que hayamos usado que no le prestamos atención porque decimos, bueno, pues no importa porque ¿qué más da? Pero no es el caso. Por ahí comenzamos y dejamos de acostumbrarnos a tener un software con calidad. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden provocar errores en el software? Tenemos los errores humanos, son clásicos, y estos son los más peligrosos porque son los más difíciles de detectar. Y son tan simples como pasar una variable incorrecta o pasar un parámetro incorrecto o decidir poner un tipo de dato. Por ejemplo, a veces decidimos entre los puntos flotantes, decidimos usar un flow en vez de un doble. Ese tipo de cosas pueden ser catastróficas y son las más difíciles de encontrar en nuestro código. Para cuando las encontramos es porque ha ocurrido ya, por lo general los encontramos en producción y pues nada, es a veces hasta difícil, incluso estando en producción este tipo de errores, incluso es difícil encontrarlos por su propia naturaleza simple, digamos, ¿no? Tenemos los malos entendimientos, que estos no están relacionados con errores como tal, sino con implementar de manera equivocada los requerimientos que el usuario pide. A veces los usuarios quieren que se les haga algo y por colectar de manera equivocada los requerimientos, pues hacemos algo que no está mal, pero no era lo que el usuario final quería. De manera general, este también lo detectamos
cuando ya los usuarios tienen el producto en las manos. Y tenemos las malas asunciones, que esto es muy clásico en los programadores, en los desarrolladores, porque muchas veces nosotros no programamos desde cero casi nada, ¿no? Entonces usamos librerías de terceros, usamos paquetes de terceros, usamos ahora mismo actualmente todos nuestros deployment ocurren en la nube. Entonces a veces ese tipo de decisiones asumimos que van a funcionar perfectamente y muchas veces no es el caso. Nosotros tenemos que tener un plan de recovery, por ejemplo, de manera que debemos tener en cuenta que si falla algo, cómo nos vamos a recuperar, cómo va a ser el tratamiento de datos, cómo vamos a restaurar información en caso de que se haya perdido. Todo ese tipo de cosas ocurren porque asumimos ciertas cosas y las asumimos mal en el desarrollo de nuestro software. Ahora, ¿qué es el testing? De manera general, hemos estado hablando de testing, pero ¿qué es el testing? Básicamente, el testing es el proceso de evaluar nuestro sistema o nuestra aplicación para asegurar que cumple con los requerimientos especificados y que trabaja de la manera que se supone que debe trabajar, ¿sí? El propósito de hacer testing es detectar o identificar los errores, los defectos que pueden afectar el performance o la seguridad o que pueden afectar incluso la experiencia de usuario. A veces pensamos que no tenemos bugs, pero si no satisfacemos a nuestros usuarios finales, pues sencillamente estamos fallando en nuestro sistema y es porque no les estamos brindando la mejor experiencia a ese usuario. Ahora, por tanto, el objetivo final, digamos, que nosotros perseguimos con el testing es aumentar la calidad de nuestro software. Por eso está muy ligado el tema del testing con el desarrollo del software. Empezamos con el desarrollo prestándole atención al testing y empezamos con el desarrollo para la calidad y el testing entonces nos reafirma el tema el testing nos reafirma la calidad del código que estamos desarrollando. Ahora, vamos al Agile Testing. Como mismo surgió un movimiento, que ya Janelle les explicó, el movimiento Agile, la manera de hacer testing en aquel tiempo, ya vimos que el testing era una de las etapas finales en el desarrollo del software. Solo cuando estaba todo implementado era que se le daba todo el código o la aplicación a los testers para que hicieran sus pruebas oportunas. Con el movimiento Agile y con este movimiento Agile, los testers o la manera de hacer testing también se adaptó. Y aquí se concibió algo que es esto que conocemos como el testing quadrant, que uno puede pensar en este cuadrante como un framework o como una herramienta para ayudar a los equipos a decidir qué tipos de testing se podrían necesitar para estar seguros que tienen a las personas, a los recursos adecuados para llevarlo a cabo. Incluso el dinero, porque muchas veces es tan importante como decidir herramientas y las herramientas a veces para colectar cierta información son costosas. Entonces, es importante hacer un análisis primero del tipo de testing que necesitamos llevar en nuestro equipo para validar la calidad de nuestro software. Entonces, en este cuadrante son 4 cuadrantes, no hay que seguir un orden específico, se nombran 1, 2, 3, 4 para ubicar espacialmente a las personas, pero no hay que seguir exactamente el orden así. Entonces, en este cuadrante tenemos que en el lado izquierdo vamos a encontrar aquellos tipos de testing que van a guiar el desarrollo, es decir, los que están escritos antes o durante el proceso del desarrollo en ese lado izquierdo aquí, el desarrollo del software. Y en el lado derecho son aquellos que critican, se dice que critican o que evalúan el producto después de que la programación concluye. Los test en la izquierda ayudan a prevenir los defectos. Si nosotros nos enfocamos en este tipo de testing y si los hacemos de la manera adecuada, prevenimos los defectos. Los que están en la parte izquierda ayudan a detectar los defectos. ¿Sí? Entonces, ayudan a detectar los defectos en los de la parte derecha y también ayudan a validar si las funcionalidades son las adecuadas o no, si las implementamos de la manera correcta o no. Entonces, la mitad de arriba del cuadrante se enfoca en los test que son entendibles por los stakeholders, están orientados al negocio. Y los test que están en la parte de abajo son los que están escritos por y para los miembros técnicos del equipo, es decir, los desarrolladores, los DevOps, etc. Ahora, este modelo ayuda a los equipos a pensar en los test que se necesitan para sentir confianza en el producto que están construyendo. También ayuda a construir un lenguaje común alrededor del testing dentro del equipo y de la organización.
Los números ya les había explicado que no se necesita llevar un orden adecuado. Por ejemplo, imaginen que queremos implementar un feature nuevo en el producto que estamos desarrollando. Para eso, por ejemplo, podemos validar si este nuevo feature va a ser bienvenido en los usuarios finales. Y para eso podemos hacer podemos hacer prototipos o mock-ups o como queramos llamarle y presentárselos a los usuarios finales y de, miren, esta nueva funcionalidad que vamos a desarrollar, como les parece, les gustaría de esta manera, la cambiamos algo y de acuerdo al feedback que recibimos de los usuarios finales, pues entonces podemos saber si quieren el feature y si no lo quieren. Si lo quieren, pues se pueden hacer ajustes de acuerdo al feedback que acabamos de recibir y en el caso de que ya se sepa que sí, que va a ser bienvenido, que incluso que puede ser tan bienvenido que podemos tener nuevos adopters del producto, pues entonces pasamos a la parte del desarrollo y es donde viene la parte del Q1, que es cuando nosotros implementamos nuestro testing, es cuando implementamos nuestros features, pero teniendo en cuenta e incluyendo lo que conocemos como los unit tests. Y los unit tests, los integration tests y todo lo que tiene que ver con la parte en la que el testing que está más involucrado con los desarrolladores, que es el testing que nosotros escribimos. Luego podemos pasar, una vez que estén implementados, se puede pasar al Q3 y ahí se puede hacer, por ejemplo, un manual testing o un regression testing en caso de que queremos validar que la nueva funcionalidad que acabamos de incorporar se incorporó bien en toda la implementación de nuestro producto. Y asimismo, si ya queremos hacer un análisis de performance y de que toda la aplicación funciona bien, pues nos movemos al cuadrante 4. Ya esto es más orientado a ciertas herramientas. Estoy pensando en SonarQube, SonarLink, que son herramientas que podemos incorporar a la parte de nuestros deployment y que van a analizar y van a colectar información y que nos va a analizar los temas de seguridad, de performance, de load testing, load balancing, etc. Entonces, estas son maneras en las que podemos tomar este cuadrante y que nos puede servir de manera visual para apoyar al equipo a escoger qué tipo de testing vamos a necesitar en dependencia de lo que nosotros vamos a estar desarrollando. ¿Ok? La próxima. Ahora, la próxima. Esto tiene que ver, que está más enfocado allá lo que hacemos como desarrolladores, que es el unit testing y el test driven development. Los invito, el test driven development es una práctica que se ha estado implementando. Hay muchas organizaciones de punta que ahora mismo no desarrollan software sino usando test driven development. Es bien difícil encontrarlo porque por lo general es bien challenging implementar el test driven development. Pero una vez que te acostumbras a hacerlo es fenomenal. Empiezas por definiendo primero los tests, luego implementas ese algo nuevo que quieres desarrollar y finalmente ya tienes incorporado tu testing y tu feature y todos van de la mano. De manera que estamos validando todo el tiempo que el código nuevo que añadamos o que modifiquemos en nuestro código fuente, en nuestro código base, pues entonces va a estar respaldado por un testing. Lo bueno de esto es, lo bueno y lo malo de esto es que tenemos un buen coverage de nuestro código. Lo malo es que a veces los programadores hacemos el testing solo por hacerlo, por decir, a veces se establece un estándar de que necesitamos tener un code coverage de un 90% y no checamos entonces la calidad del testing que estamos haciendo. Necesitamos tener en cuenta que el testing que estamos haciendo está validando correctamente el código que estamos escribiendo. Próxima. Y el integration testing, se me fue, los unit testing están hechos para probar módulos pequeños o componentes pequeños en nuestro código. Ahora, el integration testing es ver cómo se integran esos pequeños módulos o esas pequeñas componentes o esos pequeños pedazos de código, cómo se integran y cómo interactúan entre ellas, porque con el unit testing validamos que internamente ese módulo funcione bien o que ese pedazo de código funcione bien, pero el integration testing nos valida que la comunicación entre esos módulos se haga de manera efectiva. Existen diferentes tipos de cómo hacer integration testing, no vamos a detallar en eso.
Y el integration testing es algo, al igual que el unit testing, es algo que debe ser, que podría estar o debería ser parte de lo que hace el desarrollador en el día a día. Okay. Próxima. Ahora, ¿por qué es importante, el testing para los desarrolladores? Primero, porque nos ayuda a encontrar y a arreglar los defectos en el código. El costo de corregir defectos en etapas posteriores en el desarrollo del software, es decir, el costo aumenta si cuando nosotros encontramos esos defectos está muy avanzado en el desarrollo del software. Ya ni siquiera vamos a hablar de que los encontremos en producción. Si ya hemos estado escribiendo código sobre un error que ya existía, no podemos garantizar que ese código que acabamos de escribir esté funcionando correctamente, porque se escribió sobre el supuesto de algo que estaba funcionando bien y en realidad no. Entonces, es costoso encontrar los defectos en etapas posteriores en el desarrollo del software. Por eso es importante empezar desde la parte bien pequeñita, que es agregando los unit testing y agregando unit testing con conciencia. Igual podemos hacer la parte del integration testing y ya luego si viene una parte del manual testing que valida el QA, que todo funciona en la aplicación como debe, y luego si se hace un regression testing, que es más costoso y es más trabajoso, pero importante hacer los regression testing frecuentemente para garantizar que no se haya roto una parte de la aplicación. Nos ayuda a mejorar la calidad del software que escribimos. ¿Por qué? Porque imagínense, el unit testing nos ayuda a hacer módulos pequeños, a definir métodos pequeños, a seguir estos patrones del Solid Principle. Entonces, que una clase tenga una sola funcionalidad, que un método haga solo lo que dice que haga. A veces escribimos unos métodos grandísimos y es una locura. Entonces, el propio hecho de implementar unit testing e integration testing nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro código. También mejora la experiencia del usuario. Es evidente que si nosotros tenemos en cuenta esta manera, por ejemplo, esto mismo de que partimos de una idea de un feature nuevo y vamos y nos comunicamos con el usuario. Antes producíamos código o producíamos aplicaciones sin tener en cuenta lo que el usuario decía y a veces se dice que solo el 20% de lo que se implementaba era lo que se usaba al final. Si estamos en comunicación continua recuerden que parte del testing no es solo encontrar defectos, sino satisfacer a nuestro usuario final. Si nosotros incorporamos el testing, eso quiere decir que vamos a tener una comunicación continua con ese usuario final y por tanto vamos a tener lo que vamos a estar desarrollando, se va a estar desarrollando teniendo en cuenta la opinión o lo que en realidad ese usuario final necesita. Por supuesto, nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Ya les habló del tema de la deuda técnica. Cuando nosotros no tenemos un software con calidad, que no estamos validando con el testing la calidad de nuestro software, eso va a implicar sí o sí que vamos a retrabajar sobre el mismo código. Y retrabajar sobre lo mismo implica gasto de dinero, por supuesto, porque estamos rehaciendo cosas que supuestamente ya estaba funcionando. Lo mismo pasa con imagínense detectar un bug en producción. Eso puede traer como consecuencia, que perdamos usuarios, por tanto se pierde dinero. Puede traer como consecuencia, hay bugs, por ejemplo, que detectamos en producción que tienen que ver con dinero, que lo que estamos salvando no... por ejemplo, para hacer pagos. Imagínense haciendo pagos y que se vayan perdiendo de poco a poco, centavos y centavos. Para cuando nos vayamos a dar cuenta, puede ser pérdidas de millones de pesos. Y aumenta la confianza. La confianza en el desarrollador, aumenta la confianza en nuestro producto. Si nosotros tenemos un producto que es libre de bugs o casi libre de bugs, que producimos pocos bugs y ese tipo de cosas, y le estamos entregando a los usuarios finales lo que ellos quieren usar en nuestro producto, por supuesto que los usuarios van a tener confianza en nosotros. Y eso va a provocar, por supuesto, que nosotros, que los stakeholders o que los que toman las decisiones con relación a nuestro producto tengan confianza en nosotros y nos dejen tomar decisiones con relación al código. Y ahí entonces pasamos a hacer lo que conocemos como los equipos self-managed. Nosotros como equipo manejamos y decidimos la manera en la que nosotros hacemos el trabajo que hacemos en el día a día. Próxima.
Y ya vamos a hablar de los takeaways. Ya estamos terminando esta charla. Habíamos hablado del definition of done, una manera de comenzar. Esto es una de las cosas que básicamente se obvia en el trabajo del equipo, y es tener un definition of done que sea fuerte, un definition of done que tenga en cuenta desde lo mínimo que necesitamos hacer para comenzar a programar hasta que ponemos el producto en las manos del usuario final. Entonces, dado que el definition of done nos habla de la calidad del software que nosotros, o del producto que nosotros vamos a estar desarrollando, es importante tener un definition of done que sea fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Comencemos por visitar y revisitar el definition of done que tenemos en nuestros equipos ahora, para ver cuán fuerte o cuán débil es ese definition of done, y debemos ir mejorándolo e ir revisitándolo con el tiempo. Las prácticas, implementemos, ya hablamos del definition of done, incorporemos el test driven development. Es increíble la mejora que podemos tener cuando incorporamos el test driven development, cuando incorporamos los continuous integration y los continuous deployment, cuando hacemos pair programming, cuando incorporamos el agile testing. Todas estas prácticas que son soportadas por el movimiento Agile es algo que el movimiento Agile, incluyendo Scrum, Kanban, los DevOps, todo esto tiene que ver con el movimiento Agile, y todas estas son prácticas que complementan este mindset que de manera general tiene Agile. Aquí, próxima. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? Entender cómo funciona todo. Estábamos hablando, por ejemplo, estamos desarrollando y estamos haciendo código. Vayamos a lo básico, vayamos a los principios de la programación orientada a objetos, tengámoslos en cuenta, empecemos a hacerlo. Desde hoy mismo no, ya ahorita nos vamos a descansar, pero mañana comencemos. Si pueden, a partir de mañana, comenzar a buscar información sobre los principios de la programación orientada a objetos. Si empezamos a buscar sobre el clean code y empezamos a ponerlo en práctica en el código que hacemos, va a ser genial. Es muy bonito tener la teoría, pero es importante aplicar la teoría, y tenemos que llevar esto a nuestros equipos y fomentar el desarrollo de esta manera en nuestros equipos. Leer libros, ver presentaciones, participar en estos meetups son geniales. Participar aquí siempre nos llevamos una buena idea de lo que está haciendo otras personas, nos hablan de herramientas, nos hablan de prácticas que nos pueden ayudar a ser mejores como profesionales en el desarrollo del software. Próximo. Otro takeaway es: abandonemos las viejas formas de hacer software, los métodos en los que se solía hacer software, y que increíblemente todavía en muchos proyectos que ahora mismo en los que participamos todavía se siguen teniendo. Es difícil para muchas compañías o para muchas organizaciones implementar el cambio, pero es importante comenzar a cambiar las viejas formas de hacer el software. No nos ayudan a nosotros, no ayudan a los usuarios finales, y en definitiva no estamos entregando un software ni con calidad, ni estamos entregando a los usuarios finales lo que ellos quieren que les entreguemos. Comencemos a incorporar el testing. El testing es algo ya que es requerido, no es algo que es bueno tener en nuestro código, es algo que ya es importante, es requerido ya tenerlo como parte de nuestro código. Si no has comenzado, pues mi sugerencia es que comiences a hacer testing, a que empieces a limpiar tu código, a que empieces a pagar tu deuda técnica, a que te empieces a fijar, a que empieces a buscar sobre el movimiento Agile, cómo aplicarlo en tus equipos, las prácticas que están relacionadas con el movimiento Agile. Si la organización no quiere adoptar Agile, es importante que empieces a hacer el cambio. Es de a poco, esto no se hace de un día para otro, es complicado. Entonces es importante comenzar desde uno debe comenzar por uno, y luego desde uno hacia afuera comenzar a implementarlo en las compañías. Y si ya tú comenzaste, pues felicidades, porque estás en el buen camino, y ya es tiempo de comenzar a hablar. Así que puedes también dar charlas de este tipo para fomentar la agilidad. Entonces,
Estos son algunos ejemplos de código de libros que pueden leer. Son muchos, pero valen la pena. Empezando por la guía de Scrum. El de Continuous Delivery está relacionado mucho con el DevOps, con el movimiento DevOps. El Clean Code, este libro es de sobre alrededor el año, este es de Robert Martin, de lo que conocemos como Uncle Bob. Este es un must, el Clean Code es un libro que es un must para leer cuando comenzamos a desarrollar. Y aquí vienen otros, el de Refactoring, que es de Martin Fowler, importantísimo, el de Martin Fowler es genial, y estos otros relacionados con el testing. Entonces, no sé, preguntas. Aquí tienen nuestros contactos de nuevo, igual lo tienen compartidos en el Miro. Entonces, no sé, preguntas. Muchísimas gracias, Rosa. Estuvo súper la presentación de ambas. Cuando se te fue el internet, le decía a Janet que, o sea, que de verdad se nota que hacen código de calidad en Improving y fijarse en todas estas cosas, pues como bien decías, simplemente TDD no es algo que se use, que sea tan común en todas las organizaciones, pero qué bueno que lo promueven y de verdad yo creo que es una charla de la cual nos llevamos mucho aprendizaje. Yo estuve tomando muchas capturas de pantalla. Ok, Muchas gracias. perfecto. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir su micrófono o escribir en el chat? Igual espero que todas conserven el link de Miro, porque ahí están también la información de Rosa y de Janet que nos compartieron y también sobre las vacantes que nos compartió Cintia. Parece que por ahora no. Ah, muy bien, gracias. Ah, sí, mira, Liz Cuevas nos dice, nos pregunta, ¿cuáles son las viejas prácticas que tenemos que dejar? Justo lo que mencionaste al final. Las viejas prácticas es el método Waterfall, y Janet lo explicó al principio. Al principio estábamos hablando sobre Agile, hablamos sobre Waterfall, que fue el inicio de todo, fue la manera en la que inicialmente se comenzó a desarrollar el software, en la que no sé si está la presentación ahí y la imagencita de Waterfall, donde se desarrollaba por etapas, por eso se llama desarrollo, y no se pasaba a la próxima etapa hasta que hasta que la anterior no estuviera terminada. De manera que había una etapa inicial donde se hacía como un levantamiento de requisitos. Se colectaba todos los requerimientos y estamos diciendo las viejas maneras, pero actualmente hay compañías y organizaciones que todavía las siguen implementando, lo cual está... no es que esté mal, fíjense que no quiero decir que Waterfall esté mal, pero en el desarrollo del software Waterfall no funciona. Está más que probado que el desarrollo del software el Waterfall no funciona. Entonces, existían estas etapas a grandes rasgos, podrían haber otras en el intermedio, pero estas eran las que existían a grandes rasgos, donde se hacía un levantamiento de requisitos, que es este análisis, pero se hacía un análisis completo, incluso se hacía un análisis completo sin hablar con los usuarios finales, porque muchas veces no se sabía quiénes eran los usuarios finales. Alguien venía con una idea y pensaba exhaustivamente todo lo que quería para su producto, para su software. Luego se pasaba a una etapa de diseño, y por diseño estoy pensando no solo en la parte visual, sino un diseño completo. De Daniel hablaba de la parte de arquitectura, donde se definía completamente la base de datos. En aquel tiempo lo que se hacía era básicamente algo monolítico. Después se pasaba a la etapa de desarrollo, que es la etapa de build, pero solo cuando estaba todo completamente diseñado. Se pasaba a la parte de implementación. Después que estaba el software completamente desarrollado, era que se pasaba a la parte de testing, y finalmente era que se hacía un release. Y luego de esto venía de nuevo una etapa iterativa, sobre todo para arreglar cosas, porque en esa etapa de testing muy pocas cosas, es decir, se detectaba mucho y por lo general se salía a producción incluso con bugs y todo, bugs detectados. Y luego venían los fix y los minor version y etcétera, y eran para arreglar y parches, etcétera. Entonces, estas son las viejas formas. Lo que nosotros apoyamos y lo que se ha demostrado que funciona para el desarrollo del software es una manera iterativa, que es esto que propone el movimiento Agile, es una manera iterativa de entregar software, donde se van haciendo entregas continuas de feature o de funcionalidades, pero se hace de manera iterativa y continua.
pero tomando en cuenta, sobre todo tomando en cuenta lo que el usuario final tiene, porque la idea del movimiento Agile es tener satisfecho a nuestros customers y a nuestros usuarios finales todo el tiempo. Esas son las viejas formas que hay que abandonar. Yo quería agregar ahí que aun cuando hay equipos que están usando prácticas ágiles, aún trabajan de forma waterfall o de forma un poco tradicional. Y es cuando dicen tener un sprint para hacer discovery, luego un sprint para desarrollo, pero no da tiempo incluir el testing y hacen otro sprint para testing o sprint paralelos. Eso no es ágil, ¿no? Eso no es ser ágil. Tenemos que hacer sprint duele y hay que entrenarnos como equipo. Probablemente a lo mejor nos va a costar mucho los primeros sprints, pero poco a poco el equipo se va calibrando. La idea no es hacer un sprint para cada una de estas fases, porque estaríamos en lo mismo, sino incluirlas todas en una misma iteración. Que a lo mejor en esa iteración no podemos terminar 5 funcionalidades y solo una, pues se termina una y poco a poco el equipo va a ir calibrando y mejorando cuando se adapte a seguir todo el proceso en una iteración corta. Entonces, eso también es importante. Y es una forma que algunos equipos trabajan y no es ágil, ¿no? No es una forma ágil de trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Voy a parar la grabación en este momento. Realmente les agradezco mucho, chicas, por su paciencia y por su participación y por esta plática de gran calidad. De hecho, así cuando estaban platicando dije, estas serían muy buenas como quotes para poner en redes sociales algunos posts. Ojalá, yo creo que les vamos a pedir apoyo en esto para cuando también se comparta la plática en YouTube, porque creo que es algo que de repente se nos olvida o que hay muchas personas que no lo tenemos como muy claro y que hay que, como ustedes dijeron, si ya lo estamos usando, entonces hay que hablar sobre eso, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. No, gracias A a ustedes. Code por la invitación. Veo Muchas que gracias. Anita tiene la Oli, mano. yo nada más para recomendarles por ahí, no se consigue tan fácil, pero hay un libro que se llama Clean Code, A Handbook of Agile Software, que justo es como súper bueno para como tener en cuenta todas las cosas que tenemos que hacer para mantener un código limpio y mantener la calidad. Se consigue en Amazon, incluso se consigue en español, por si no lo quieren leer en inglés. Sí, en español sale un poquito más caro, pero yo creo que es una súper buena inversión. Por ahí si alguien lo consigue en la piratería también está chido. Pero sí, la verdad es que como desarrolladores creo que es un libro que deberíamos de leer sí o sí, porque aparte aplica para todos o sea, el libro no está enfocado como en una tecnología, sino que es código limpio para cualquier framework, tecnología, lenguaje, cualquier cosa. Entonces está como muy chido. Yo, de hecho, muchas de las cosas que platicaron aparecen en ese libro, entonces me llamó mucho la atención también. Y gracias, Anita. Sí, Está muchas puesto gracias. ahí, sí, está puesto entre los libros de referencia al final porque era lo que decía, es un must. El libro es un must. No, para comenzar, es uno de los primeros libros que debemos leer. Y ya si quieren seguir indagando, pues sigan a Uncle Bob en YouTube. Hay varias conferencias de Uncle Bob en YouTube sobre clean code o sobre calidad y sobre calidad del código, que está genial. Algún día haremos alguna presentación sobre el juramento del escriba. Búsquenla, la plática es una joya, es una obra de arte. Oír hablar a este señor sobre código de calidad es impresionante. Esa se las recomiendo también. Muchas gracias. Pues ya nos dejaron bastante tarea. Muchísimas Va. gracias, chicas. Sí, pues
Gracias a todos por acompañarnos y por participar en este Miro. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a compartir la presentación y toda la reunión una vez que la tengamos en YouTube, y también estén al pendientes de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Bye. Muchas gracias a Bye. todos. Que tengan Muchas buena noche. gracias. Bye. Bye.